Vamos a iniciar la explicación del trabajo práctico integrador del nivel de segundo año. Como se les ha dicho, es un trabajo en el que se integran todas las asignaturas del nivel de segundo año, por supuesto también con los talleres de arquitectura, y como se les explicó también, va a ser en el predio del campus de la Universidad Nacional del Nordeste de la ciudad de Resistencia. Y a nosotros particularmente en Historia y Crítica 1 nos compete todo lo que tiene que ver con la lectura o la búsqueda de huellas, de rastros en el sitio, para así poder reconstruir la memoria y poder ver qué de estas cuestiones podemos tomar en el proyecto que vamos a encarar. Como se les había dicho también, y eso lo pueden ver en las consignas generales que seguramente les da taller, ese trabajo, ese proyecto tiene que ver con un sitio para enseñanza-aprendizaje en las actuales condiciones de pandemia. Entonces nosotros vamos ahora, desde nuestra asignatura particularmente, a contarles un poco en qué consiste el objetivo que tenemos para este trabajo práctico. Y aquí intentamos recordar lo que significa un proceso de diseño, como ustedes lo vieron también en la asignatura Introducción al Diseño en primer año. Poco rememorando aquello, vamos a intentar ver estos pasos que seguía cualquier diseño de cualquier objeto que tenga que ser pensado, ideado, para después finalmente, de un largo o de un corto proceso, llegar a un resultado. Recuerdan ustedes que teníamos en principio un inicio de ese camino que era el proceso de proyecto en el que iniciábamos ese camino tomando algunas referencias, es decir, por qué mi proyecto va a ser como se resuelve finalmente, por qué mi proyecto va a tener tal forma, por qué mi proyecto va a tener tales materiales, por qué mi proyecto se va a localizar en este lugar preciso del sitio. Es decir, todos estos por qué tienen que ver con cuestiones que nos preguntamos acerca de por dónde arrancar con el proceso de diseño. Es decir, cuáles son nuestras referencias, de qué cosas nos tomamos para iniciar el proceso de diseño. Y estas cuestiones, como se dijo también en su momento, van a tener que ver con el contexto general del proyecto, que justamente en este caso es un contexto particular, ¿no es cierto?, porque estamos en un contexto de pandemia que es absolutamente extraordinario. Por supuesto con la memoria del sitio, es decir, en este caso particular, con este sitio también muy singular que es el campus universitario de la ciudad de Resistencia, tratar de ver, bueno, de qué se trata este lugar, tiene seguramente su propia historia, vamos a tratar de indagar sobre eso. Y por otra parte, ir detectando también las huellas que pueden ser materiales o inmateriales, pero que de alguna manera nos dan algunas pistas, algunos rastros que develan esas huellas y que pueden de alguna manera guiarnos en cómo iniciar nuestro proceso de proyecto. Esto es lo que más nos interesa a nosotros, particularmente para este ejercicio, un poco en consonancia con lo que veíamos en el eje de referencias, en su momento en Introducción al Diseño, es lo que nos interesa a nosotros en la materia Historia y Crítica 1. Por supuesto, desde ya es el inicio del proceso, después ustedes el propio proceso en sí, el cómo lo van a hacer y luego los resultados a los que van a llegar seguramente lo van a ir acompañando con las otras asignaturas teóricas y desde ya con los talleres. Veremos entonces como primera medida qué significan las huellas, tratando de recordar un poco lo que hemos visto también en Introducción al Diseño. Bueno, como hemos dicho en su momento, una huella siempre es lo que queda como rastro, en este caso material, de algo que pasó, ¿no es cierto? De algo que dejó su impronta, su rastro y que a nosotros nos toca develar. En cierto sentido, la arquitectura es en sí misma también una huella porque es lo que queda
de algo que estuvo allí antes, de algo que pasó antes. Para nosotros es muy importante retomar estos rastros, estas huellas de la memoria del sitio, porque entendemos que la arquitectura no se realiza en un territorio vacío. No es cierto de que tenemos una especie de gran terreno baldío, digamos como si fuese un gran papel en blanco, donde tenemos que comenzar a dibujar, tenemos que comenzar a proyectar o a idear, sino que siempre hay cuestiones que nos preexisten y que de alguna manera nos dan indicios también de por dónde podemos ir. Entonces, volviendo al tema que nos ocupa, en este caso nosotros vamos a mirar el sitio en el que se trabajará con el proyecto, que es el campus de Resistencia de la Universidad Nacional del Nordeste. Y vamos a intentar detectar algunas huellas en el campus. Esto es una foto antigua para que vean ustedes, con una ciudad de Resistencia muy todavía chata, digamos, con pocos edificios en altura. De hecho, además, el campus de Resistencia está en las afueras de la ciudad de Resistencia. Y esta foto probablemente sea de los años 60 aproximadamente. El edificio es de la década del 50, pero es probable que esta foto sea unos años posterior. Aquí sí vemos una planimetría, ¿no es cierto?, con Google Earth, una vista desde arriba, donde visualizamos los techos y de esa manera nos damos cuenta de los volúmenes que se veían hoy también en la perspectiva anterior. Los techos, unos techos de tejas, ¿no es cierto?, a dos aguas, que van configurando un poco cuál es el partido que adopta el edificio principal, que es al que primero nos vamos a referir, y también incluso cómo está implantado en el terreno. Vemos que la rodean 4 calles, 2 de ellas son avenidas, ahora lo vamos a ver un poquito mejor. La avenida que tenemos hacia la izquierda en sentido vertical es la avenida Las Heras, y en el caso de la avenida que tenemos en el sentido horizontal en la parte de abajo es la avenida Castelli, que son avenidas muy importantes, conectoras de lugares muy importantes también dentro de Resistencia. Este tipo de lectura ustedes lo pueden hacer desde Google Earth tranquilamente y pueden visualizar incluso dentro de la ciudad de Resistencia donde se encuentra el campus. Nos referimos ahora al edificio más importante, ¿no es cierto?, el edificio original, pero vamos a ir viendo cómo también se fueron anexando otros edificios en posteriores años, digamos a la época original fundacional del edificio. Bueno, aquí se ve un poquito mejor el edificio, ¿no es cierto?, que es esa especie de estructura muy cerrada, de 3 patios bien cerrados que configuran, digamos, el edificio principal, y después algunos edificios que son originales de la primera época y otros que se fueron anexando. Acá se puede ver también el circuito interno que tiene el campus, ¿no es cierto?, donde se puede acceder vehicularmente y por supuesto peatonalmente también. Y a la derecha van a ver ustedes un espacio bastante vacío, digamos que en realidad son las canchas y las instalaciones del club universitario, ¿no es cierto?, que por supuesto es una instalación posterior. Después ese edificio blanco, como muy importante en el sentido que se destaca, digamos, del resto de los edificios hacia la parte superior izquierda, es la biblioteca central de la universidad, que es un edificio que es exento, que no tiene absolutamente nada que ver con el resto del conjunto y que también ahora vamos a ver que estilísticamente responde a otros parámetros y espacialmente también, por supuesto, los materiales, constructivamente tiene otra resolución y es un edificio ya posterior, es aproximadamente de la década del 70, se inaugura en el 74 la biblioteca en ese edificio. Por otra parte, quería señalarles que esos circuitos que vemos, que están marcados como una especie de línea blanca muy tenue, son circuitos de Street View al que ustedes pueden acceder perfectamente, así como también pueden acceder a un recorrido
hacia toda la parte de alrededor, digamos, del campus. Bueno, y acá vemos una planta, una planimetría en realidad, porque son las plantas de techo de manera muy esquemática, donde se puede ver el circuito. La parte blanca a la derecha, como ustedes ven ahí, es el CUNE, es un lugar, es lo que les decía, es el club universitario, y eso no aparece en esta planta, sino que aparece solo estrictamente lo que tiene que ver con el campus universitario en sí, digamos, la parte académica. Este campus está formado por 4 facultades. Cuando vamos mirando la zona naranja, por ejemplo, que está hacia abajo a la izquierda, es la Facultad de Arquitectura, o sea, la nuestra, ¿no es cierto?, que también tiene una ampliación. Si ustedes se detienen un poquito hacia la izquierda, como pegada, digamos, tiene una especie de U, que son unos edificios nuevos que se hicieron en la década del 90, una ampliación de la Facultad de Arquitectura. Después, si vamos a la zona del eje central, digamos, donde tienen esa especie de rotonda en la parte inferior, el edificio que está en gris es la extensión universitaria, ¿no es cierto?, que pertenece, digamos, al funcionamiento de toda la universidad en general, es la delegación de extensión universitaria en Resistencia. Siguiendo hacia la derecha tenemos ese cuerpo amarillo, digamos, que es el desarrollo de todo lo que ocupa la Facultad de Humanidades, y siguiendo hacia la derecha en violeta tenemos la Facultad de Ciencias Económicas, siempre dentro del mismo edificio, y más arriba ustedes podrán ver que tienen 2 elementos que se salen, digamos, del esquema original hacia arriba a la derecha y después un poco más hacia el centro. Esos 2 elementos son edificios que también se sumaron, digamos, se adicionaron al edificio original como ampliaciones, que después lo vamos a ver un poquito mejor. Por otra parte, si vamos cerrando, digamos, todo el cuerpo del edificio, yéndonos hacia la izquierda, tenemos la Facultad de Ingeniería en azul, que bueno, corresponde por supuesto a todo lo que es el cuerpo del edificio original, y también tiene, si ustedes ven hacia la izquierda, como un edificio anexo, digamos, que es paralelo al edificio de arquitectura y que es el galpón, un pequeño galpón de talleres, digamos, de la Facultad de Ingeniería. Eso en cuanto al cuerpo original, digamos, y las facultades, cómo se insertan dentro de ese cuerpo. Luego tenemos edificios que son de la época original, o sea, son de la década del 50, junto con el trazado también, por supuesto, que vamos a tratar de explicárselos. En principio es el edificio que también es a 2 aguas y que está marcado en gris hacia arriba a la derecha. Eso es el Instituto de Geociencias y la zona de medicina regional, ¿no? Una delegación de medicina regional es ese cuerpo gris que encontramos haciendo como una T, digamos, en la zona superior hacia el centro derecho, digamos. Y después hacia la parte izquierda, ya yendo hacia la avenida Las Heras, digamos, pegada prácticamente a la zona de la Facultad de Ingeniería, tenemos el sector del jardín materno-infantil, que también tiene una tipología, digamos, dentro de la habitual en este conjunto, que es la tipología de tejas a 2 aguas y paredes blancas, ¿no es cierto? Después ya tenemos edificios diferentes, como pueden ser, por ejemplo, esto que decíamos hoy, la Biblioteca Central, que les había dicho yo que era también de otra época, era de la década del 70, y que es absolutamente diferente. El comedor universitario, que en realidad es una edificación menor, digamos, en cuanto a la jerarquía, a los materiales con los que se resuelve y demás, que bueno, que funcionalmente sirve a estos fines. Y después, más abajo, en la zona sobre la avenida Las Heras y frente a la Facultad de Arquitectura, aproximadamente tenemos también en gris un pequeño rectángulo que es el Instituto Agrotécnico, que en su momento, durante toda la década del 80 y 90, en realidad funcionó allí el Departamento de Historia, digamos, el que de alguna manera en el que estamos nosotros como asignatura.
pero que ya a partir de los años 2000 y se hizo un cambio y bueno, el Instituto Agrotécnico que estaba dentro del cuerpo de la Facultad de Arquitectura fue a parar a ese lugar y en el caso del Departamento de Historia, a la inversa, se incorporó, digamos, dentro del cuerpo interno de la facultad, o sea, y se hicieron cambios de edificio entre dos instituciones. Pero bueno, básicamente como para que entiendan la zonificación general. Después tiene un recorrido, si ustedes se dan cuenta, un recorrido peatonal, ¿no es cierto?, y vehicular, pero por sobre todo que por supuesto es predominante la circulación vehicular, con accesos sobre la avenida Las Heras y sobre la avenida Castelli, y que también forman parte del circuito original del edificio. Haciendo una brevísima cronología, hay que decir que el edificio original, que es el cuerpo, digamos, más rígido que ustedes ven y que tiene estos 3 patios internos, fue iniciado en la década de 1950 y perteneció al Plan de Obras Públicas de carácter social llevado a cabo durante la presidencia de Juan Domingo Perón. Este edificio, al igual que otros tantos que se hicieron en el país, formaban parte de lo que se llamó el plan quinquenal o los planes quinquenales en realidad de la presidencia de Juan Domingo Perón y que tenían en general estos edificios un carácter fuertemente social. Particularmente esta tipología de edificio se llevó a cabo originariamente para que fuesen hogares escuelas, es decir, lugares escolares, ¿no es cierto?, donde se impartía enseñanza primaria, pero que también atendía como hogar, digamos, a los niños que no tenían posibilidades de poder dormir y comer en la ciudad donde se afincaba cada uno de los hogares escuelas. De hecho, hay uno exactamente igual en la ciudad de Corrientes, que es donde ahora está funcionando el hospital de campaña, pero es un edificio prácticamente gemelo al que tenemos acá en el campus. Es decir, que ese era su fin original. Lo que sucedió es que en realidad, ahora vamos a ver, finalmente una vez que estuvo terminado el edificio, no pudo instalarse allí la función para la cual fue hecho, digamos, y nunca fue un hogar escuela. Bueno, como se dice acá, a través de estos planes sociales de la presidencia de Perón, se realizaron en todo el país obras de similares características, como por ejemplo los hoteles de turismo, como hay también en Corrientes, el hotel de turismo que está sobre la costanera, barrios de vivienda. En Corrientes también hay 2 barrios de vivienda, uno es el barrio Yapeyú y otro es el barrio Verón de Astrada, que tienen también tipologías muy similares, con techos a 2 aguas o a 4 aguas, techos de cubierta de tejas, mampostería portante, en general encalada o con piedra tipo laja. También hubo centros sanitarios, y estoy hablando de todo el país, dispensarios, escuelas y hogares escuela, como les acabo de decir. Este edificio particularmente estaba, como les decía, originariamente destinado a hogar escuela. Pero debido a la interrupción del gobierno peronista en 1955, la obra se paraliza. Y justamente en ese momento se había creado recientemente la Universidad Nacional del Nordeste para 1956 y entonces la universidad solicita al gobierno nacional que le ceda el predio para sus instalaciones. Entonces finalmente para 1958 se inicia el traslado de las facultades y de los institutos que hasta ese momento estaban funcionando en el Parque 2 de Febrero de la ciudad de Resistencia. Y ahora vamos a mencionar muy rápidamente las características edilicias, siempre hablando del edificio principal, ¿no es cierto?, el edificio original que era el que iba a ser destinado a hogar escuela. En general se ascribe a lo que se llamó el estilo neocolonial californiano, que también se lo conoció como tipo chalet, ¿no?, porque en el caso de las viviendas se ocupaba la misma resolución estilística, pero se los llamaba chalet, y que se han dado en general en nuestro país para la década del 40 y el 50.
En cuanto a otras características muy comunes es que tenga galerías siempre con arcos y pilares, ¿sí? Puede existir galerías que sean adinteladas, pero en muchos casos, como en el caso de nuestro edificio, digamos, el que tenemos ahora que analizar, es de arcos. Muros blancos, revestimiento de piedra o de piedra laja, cubierta de tejas coloniales, estructura de techos de madera, porche o galería de acceso, es decir, siempre hay un acceso jerarquizado como con un porche, como una especie de pórtico, ¿no es cierto?, también cubierto por supuesto de tejas y demás, siempre con amplios jardines y con abundante vegetación. En general son grandes conjuntos con existencia de patios centrales, como en el caso este en que estamos viendo, que tiene estos 3 patios. Y también todo lo que tiene que ver con la resolución de aberturas es hecho en madera, así como la estructura de techo. Bueno, sin abundar demasiado en los orígenes del estilo californiano, simplemente les vamos a decir de que el estilo californiano, como les decía, fue tomado por los planes quinquenales de la época de Perón para realizar un poco las obras sociales que les mencionábamos, pero que en su origen este estilo de alguna manera estaba retomando la influencia de las misiones franciscanas en Estados Unidos, sobre todo en el territorio que era en su momento México, ¿no es cierto?, que para el siglo XVIII todavía pertenecía a España, ¿no es cierto?, a México, pero México como parte, digamos, del virreinato de Nueva España, y que en ese lugar, en toda la costa del Pacífico, se fueron instalando estas misiones franciscanas. Y por supuesto han surgido muchas misiones muy importantes que después dieron origen a grandes ciudades como Los Ángeles, por ejemplo, por mencionar algunas, o San Francisco. Bueno, en este caso la de Santa Bárbara es una de las originales o las primeras, digamos, también por supuesto en California, y aquí vemos un poco cuáles son las características, ¿no es cierto? También vemos que hay un sistema de arcos y de galerías cubiertas de tejas a 2 aguas, de tejas españolas, por supuesto, con patios, con vegetación, con fuentes en algunos casos también, y en el caso en que se trata de una misión y que tiene una iglesia, también existen torres con cúpulas, ¿sí? Pero bueno, en general son estas las características del lenguaje, digamos, y con ello también podemos mencionar las características de materiales de las que se tomó la arquitectura también del periodo californiano en la Argentina. Hay que decir que en la Argentina se retoma esta idea de lo californiano porque justamente ya cuando Norteamérica, cuando Estados Unidos básicamente conquista estos territorios, de algún modo sobre finales del siglo XIX tiene el espíritu de reivindicar este periodo español, digamos, o de raíces españoles o hispanas, y caracterizar toda la arquitectura que va a ser incluso posteriormente al siglo XIX con estas tipologías y con estas características en general. O sea que se siguió construyendo en toda esta zona del mismo modo. O sea, se puede encontrar edificios del siglo XIX o del siglo XX también siguiendo esta tipología. Y desde este punto de vista, el gobierno, digamos, peronista, que tenía su intención siempre fue muy social, digamos, y justamente estos edificios tenían que ver con los planes de desarrollo social, de alguna manera lo tomó simbólicamente como un sinónimo del bienestar o el estado de bienestar de los Estados Unidos de justamente la década del 40 y del 50, que era cuando se tomaron estas tipologías en los planes quinquenales. O sea que hay una serie de referencias, ¿no es cierto?, que se van alargando en el tiempo, pero que en definitiva tienen su justificación de por qué son retomadas. Y así es que llegan a nuestro país y por supuesto a nuestra región también, que como les decía tiene muchos edificios sociales que son pensados originariamente como edificios sociales, y entre ellos está el edificio que posteriormente va a ser parte del campus universitario de la UNE.
Esto es un poco para que vean el lenguaje utilizado, en este caso en la zona de extensión universitaria que hoy les mostrábamos en el plano. Van a ver ustedes que tiene paredes muy simples, sin ningún tipo de decoración prácticamente, con ventanas pequeñas. Pueden ver que tiene celosías de madera, están todas, en este caso son todas opacas, pero siempre de madera. En el caso de extensión universitaria, que también se considera uno de los accesos importantes al edificio, van a ver ustedes que tiene un porche, ¿no es cierto?, que se va adelantando y marcando o jerarquizando el acceso, donde también se adelanta el alero, ¿no es cierto?, de la cubierta, y tiene como un segundo nivel, que de hecho todos los cuerpos son de 2 niveles, y en este caso en el acceso tienen marcando un arco rebajado el acceso y luego un primer piso, digamos, donde tiene una especie de balconeo con unas barandas en madera, y todo esto está recubierto de piedra laja rectangular, ¿sí? Siempre dentro de los mismos tópicos, fíjense, este es el acceso a la Facultad de Humanidades, seguimos con ese sistema de galerías con arcos, ¿no es cierto? Van a ver ustedes que tienen cubiertas a 2 aguas, pero la galería tiene un agua que está con un nivel un poco inferior del agua principal de todo el edificio. Allí tenemos los niveles originales, ¿no es cierto?, del edificio, porque eran nada más que un nivel. Y en el caso de lo que vemos un poquito más hacia acá, hacia la izquierda, digamos, ya tenemos que crece en altura en esta zona, ¿no es cierto?, de la Facultad de Humanidades, tiene 2 niveles, y siempre también noten las aberturas hechas en madera. En este caso el porche es simplemente adintelado, ¿no es cierto?, no tiene arcos como en el otro, y el sistema de piedra laja se circunscribe a ser un zócalo que recorre todo el edificio. Bueno, acá, digamos, tenemos del otro lado la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, el acceso a nuestra facultad. Un poco pasa lo mismo que en el pórtico anterior, ¿no es cierto?, donde tenemos un sistema simplemente aporticado. Vemos allí que siguen los arcos de la galería. Esto es en una sola altura, mientras que el cuerpo de la derecha ya tiene 2 alturas. Y pueden notar allí también la solución de las ventanas, ¿no es cierto?, con sus postigos hechos en madera. Simplemente para mirar un poquito cómo se sigue en este lado toda la galería con arcos, y siempre con ese zócalo de piedra. Bueno, los interiores son muy austeros, van a ver ustedes que son grandes pasillos, ¿no es cierto?, con los cuales se comunica todo el edificio, que recorren todo el edificio, y a ambos lados están las zonas de aulas, ¿no?, que originariamente eran las aulas del hogar escuela y eran más grandes, y que luego para el caso de las facultades esas aulas se fueron haciendo más pequeñas, digamos, dividiendo, cosa de que no fueran tan grandes como estaban pensadas en su momento. Esas habitaciones, digamos, hacia ambos lados del pasillo, en el caso del hogar escuela, estaban pensadas tanto para aulas como también para las propias habitaciones de los niños. En este caso, todas se han refuncionalizado, digamos, para convertirse en aulas o en oficinas administrativas. Aquí de nuevo se ven esos pasillos que van llegando a unos halls, ¿no es cierto?, que son halls de distribución, que generalmente coinciden con los ejes de simetría y con los accesos al edificio. Fíjense que hay un sistema de revestimiento, digamos, en todo un zócalo, que eso es original en todo el pasillo, y que luego se hace un poquito más alto en la zona esta del hall, y que ese zócalo está hecho en mármol, ¿no es cierto? O sea, tenían materiales muy nobles y muy duraderos, y eso es una particularidad también de este tipo de edificaciones. Y siempre las puertas, en este caso de vidrio repartido, también hechas en madera. Bueno, acá tenemos el tanque de agua, ¿no es cierto?, que original también de todo el conjunto, que abastecía a todo el conjunto, y que tiene también estilísticamente una resolución muy propia de la época, ¿no es cierto?, donde tiene un basamento también de piedra,
y en general ustedes van a ver tanques de este tipo. Puede haber alguna variante, digamos, donde el tanque es circular, pero en general son tipologías que se repiten a lo largo y ancho del país, digamos, en todos estos conjuntos. Bueno, esto es la zona del jardín materno-infantil, donde en general tanto los estudiantes como los docentes que tengan niños pueden hacer que de sus hijos vayan a este jardín, ¿no es cierto? Porque es para el personal y para los estudiantes y alumnos de las facultades de la universidad. Y es un edificio que sigue las mismas características del edificio original. Está exento al edificio, pero también tiene techos a dos aguas, tiene techo cubierta de tejas coloniales, ventanas y puertas de madera y también un zócalo de piedra, ¿no es cierto?, con un color un poco distinto al resto de las paredes, que en general son más claras. Pasa un poco lo mismo con este edificio de dos niveles, que es el Instituto de Geociencias. Hay que decir que también cada uno de estos edificios un poco fueron ocupándose o fueron siendo ocupados por distintos institutos universitarios que pertenecían a las distintas facultades, pero que configuraban entidades algo independientes, digamos, del resto de la facultad, y entonces que aparecen, por ejemplo, estos institutos exentos, digamos, ocupando estos edificios que también tienen estas mismas características, es decir, muros portantes, ventanas pequeñas, con las aberturas en madera y techo a dos aguas de tejas coloniales. Bueno, esto es una vista un poco más de lejos del mismo edificio. Fíjense que también siempre se juegan con las alturas. Hay veces que hay una altura y el techo, por supuesto, siempre es a dos aguas, pero luego puede haber dos alturas y el techo entonces hace un pequeño desnivel en la cubierta. Algo que es propio también de estas tipologías es el hecho de incorporar vegetación, es decir, de tener un trazado más o menos orgánico en cuanto a toda la circulación viaria, digamos, porque estas circulaciones son vehiculares y van recorriendo todo el campus, y en su alrededor se va parquizando con distintas especies. Hay todo un trabajo también sobre las especies vegetales que se han plantado a lo largo del tiempo y que están ahora en el campus, que yo se los dejo como bibliografía por si quieren mirar un poquito también de qué se trata. Vuelvo a insistir, para apreciar mejor estos senderos, que son interesantes, digamos, podrían estar mejor, pero me refiero al mantenimiento en general y al cuidado, pero es un lugar bastante interesante en cuanto a la vegetación y a los senderos que se pueden recorrer, y ustedes, en el caso de que alguno no pueda ir hasta allá, lo puede hacer recorriendo a través de Street View, ¿sí? Siempre hay modos de conocer un poquito, aunque sea de lejos, digamos, de qué se trata el campus. Bueno, esto es para que vean cómo es la circulación vehicular, ¿no es cierto? Incluso se usa para estacionamiento a los lados porque son circulaciones bastante anchas. Noten ustedes que entre la circulación vehicular y hacia un lado donde se inicia el cuerpo del edificio, digamos, con una de las facultades, ven ustedes allí la galería con una sucesión de arcos, hay una extensión bastante importante de verde. Y lo mismo sucede hacia la izquierda, digamos, lo que están viendo allí es también un verde muy importante, como haciendo de fuelle, digamos, con lo que aparece apenas, ahí se ve que es el muro que divide, digamos, o hace de límite al campus, y después de eso ya está la avenida Castelli, ¿sí? Porque este sector es justamente el que da hacia la avenida Castelli. Bueno, aparte de los edificios, digamos, que formaban parte del núcleo fundacional, llamémosle, de los edificios originales, empezaron a hacer también edificios posteriores y ampliaciones al propio edificio original. Y aquí vamos a ver cuáles son los criterios que han tenido cada una de las facultades, digamos, para
hacer las ampliaciones. Evidentemente todas las facultades necesitaron en algún momento de incorporar más aulas, más espacio, ¿no es cierto?, porque la cantidad de alumnos, por supuesto, lo requería. Y en el caso de la Facultad de Ingeniería, por ejemplo, en este sector la facultad tenía solamente una planta y para ello lo que hizo fue incorporar una planta más, ¿no es cierto?, sobre la planta, el ala, digamos, de acceso que tenemos acá de acceso a la facultad, sobre el ala de una sola planta se incorporó otra. Es importante que veamos los distintos criterios para ver de alguna manera de qué modo cada uno de estos proyectos de ampliación, digamos, fueron tomando o no, digamos, cada una de las huellas con las que contaban. Es decir, fueron tomando las referencias del edificio original. Si de alguna manera se mimetizaron o se acoplaron a estas soluciones del edificio original, o si se contrarrestaron absolutamente en cuanto a propuesta con el edificio original. En este caso vemos que se tiene un techo por lo menos acá en este sector es un techo plano, pero que se ha hecho una altura encima de la altura original del sector del ala de ingreso a la Facultad de Ingeniería. En el caso de la Facultad de Humanidades, que este también es uno de los accesos que da hacia un patio que da hacia el exterior, digamos, en este caso no es un patio interno, sino es un patio que un poco oficia como de gran atrio de acceso, en este caso a la Facultad de Humanidades, ven ustedes que la solución fue incorporar aulas también en una segunda planta, ¿no es cierto?, una planta superior, y que en este caso se cubrió todo también con techo de teja, siguiendo un poco la misma tipología que tiene el edificio original. En el caso de la Facultad de Ciencias Económicas se hizo un edificio prácticamente exento, digamos, pero que se contacta con el edificio original de un modo digamos que con una transición más o menos, digamos que bastante prudente, ¿no? Es decir, no se nota demasiado la relación o el momento en que uno pasa de un edificio que es el edificio nuevo, al edificio original o al edificio antiguo. Por supuesto estoy hablando desde el punto de vista espacial interiormente. Si uno lo mira de afuera, evidentemente esto tiene características totalmente distintas. De hecho tiene 3 plantas, planta baja y 2 más. Es un sistema también prefabricado, ¿no es cierto?, de sistemas de vigas y columnas de hormigón que se va rellenando por un sistema nada más que de mampostería, con ventanas de vidrio repartido que son metálicas. En la parte de acceso tienen esta gran losa como si fuese un porche de acceso también, pero es una losa, digamos, sin ningún tipo de lenguaje que remita en absoluto a lo que hemos visto del edificio original, y bueno, después todo el acceso en blindex. Acá lo podemos ver un poquito mejor en ángulo y ahí vemos las características del edificio. ¿Sí? Da a un paso vehicular, ¿no es cierto?, que es por donde se ingresa, entonces se llega hasta ahí con el vehículo y ahí es donde de algún modo se tiene el acceso principal de la Facultad de Ciencias Económicas. En este caso tenemos el edificio que yo les mostré en la planimetría también, que es el edificio con el que se amplía, digamos, a la Facultad de Arquitectura, y aquí se nota bien cómo el edificio es absolutamente distinto, el edificio nuevo, que es donde están los talleres hoy. Se tiraron los galpones, había unos galpones tipo tinglado, que eran los que originariamente se usaban como taller, se los tiraron, y se usó ese mismo espacio para edificar este edificio absolutamente distinto, también con un sistema prefabricado, como en el caso de Ciencias Económicas, y que se conecta, digamos, por esta losa con el edificio original, ¿sí? O sea, queda casi como pegado, digamos, a partir de esta losa con el edificio, que acá se ve perfectamente la tipología a 2 aguas, ¿no es cierto?, con este tipo de ventanas pequeñas,
con el zócalo de piedra, ¿no es cierto? Y que nada tiene que ver con lo que aparece luego como espacio anexo y tampoco, por supuesto, con el espacio que finalmente va a ser el edificio de la ampliación. De nuevo el mismo edificio de arquitectura con sus 3 plantas y la escalera de incendios, ¿cierto? Que da a una de las viales, digamos, que se circunscriben, digamos, el campus, ¿no es cierto? Y bueno, ven ustedes que formalmente es una cosa totalmente distinta a lo que hemos visto del edificio original, y en absoluto ninguno de los elementos con los que se resuelve, ni los colores, ni los materiales, ni la tecnología, ni las cubiertas, ni las aberturas tienen nada que ver en absoluto con el edificio primero, ¿no? El edificio antiguo. Bueno, este es el edificio que les decía del Instituto Agrotécnico, que originariamente era solo este edificio de 2 aguas, digamos, con un cuerpo a un agua y otro a otra agua. Este único edificio era el que existía, digamos, que por supuesto se hizo posteriormente al edificio original, como les decía. Yo creo que habrá sido aproximadamente sobre fines de la década del 70, y que es donde funcionaba el departamento de historia en el que estamos nosotros como asignatura, y que luego finalmente se hizo el cambio, como les decía también, y el Instituto Agrotécnico finalmente terminó ocupando este edificio. Luego, ya sobre los 2000, el Instituto Agrotécnico hace un edificio posterior que apenas se puede ver, pero que de alguna manera reproduce este cuerpo a un agua que vemos aquí, el que está un poquito más hacia atrás, ¿no es cierto?, dejando un espacio libre entre los cuerpos, o sea que eso es más nuevo todavía, pero se siguió con esa tipología. En cuanto a este edificio, podemos ver que no tiene la simetría que tiene, por ejemplo, el edificio original, pero sí se maneja con, en este caso, un edificio, un cuerpo de 2 aguas y otro a un agua, y que también tiene cubiertas de tejas españolas. Después tiene todo un sistema de aberturas que son metálicas, y también un lenguaje más bien donde las cuestiones constructivas se empiezan a ver, digamos que esto es muy propio también de la década del 70, digamos, donde lo constructivo se ve. En este caso tenemos un ladrillo que no está revocado, sino que está apenas enrasado y pintado de blanco. Y si ustedes ven la viga de Intel, que es a la vez también una viga de encadenado que recorre todo el edificio, digamos en la zona superior a las ventanas y a las puertas, es una viga de hormigón que se nota, digamos, hacia el exterior, o sea, que se hace ver hacia el exterior. Esto tiene que ver con un tipo de arquitectura que hacía prevalecer el hecho de que se viera un poco la materialidad del edificio, digamos, que se denotara de qué estaba hecho, digamos, el edificio, de qué materiales e incluso hasta con qué técnica y con qué estructura. Siendo un edificio que es de otra época, que responde a otros parámetros estilísticos, sin embargo, de alguna manera sigue, aunque más no sea por la cuestión del blanco de las paredes, por ser en general mampostería portante y por tener el techo de tejas, sigue un poco con los lineamientos del edificio original. Y aparte está exento, ¿no es cierto? Aquí tenemos la circulación vial, una serie de árboles. Esto da hacia la avenida Las Heras y está totalmente separado del edificio viejo. Bueno, este es el edificio que yo les decía, está paralelo a la ampliación de arquitectura y que pertenece a la Facultad de Ingeniería, a una zona de talleres, y que es como un gran tinglado. En arquitectura también teníamos un tinglado muy similar a este, que era donde funcionaban originariamente los talleres y que luego fue reemplazado por el edificio que hoy está, que es el edificio en altura que estuvimos viendo. Bueno, esto además está decir que es una tecnología totalmente distinta, ¿no es cierto?, con
un sistema de columnas y columnas metálicas que se pueden ver acá un poquito, ¿no es cierto?, reticuladas, y con un sistema de vigas reticuladas y techo de zinc, pero con una cubierta parabólica, ¿no es cierto?, una cubierta curva. Bueno, esta es la Biblioteca Central que, como les dije, inauguró su edificio más o menos para el año 1974. Es un edificio totalmente exento y los parámetros de los que se sirve, digamos, para trabajar en este proyecto, el proyectista o el equipo proyectista, son parámetros totalmente distintos, conforme más bien a la época, justamente a los años 70, ¿no es cierto?, donde por un lado se eleva la biblioteca, esa elevación se la utiliza para dejar un subsuelo, digamos, donde en principio iba a ser sala de lecturas. Después, bueno, la sala de lecturas se lleva a la parte superior y queda como depósito la parte del subsuelo. Fíjense los parasoles, ¿no es cierto? Es una técnica de parasoles de aluminio totalmente distinta a lo que estamos acostumbrados. Y luego vamos a ir viendo algunos detalles más cuando nos adelantemos en algunas otras explicaciones. Bueno, un poco desde el lateral ven ustedes que hay parasoles porque tiene una serie de ventanas en la parte superior, digamos, de vidrio, ¿no es cierto? Y para estar protegido de algún modo tiene estos parasoles, ¿no es cierto?, como cajones hacia afuera. Y luego, si ustedes miran un poquito hacia la parte superior, van a ver que tienen como unos tragaluces, o sea, unos lugares como de lucernarios, para que entre algo de luz natural, porque recuerden que en una biblioteca es absolutamente necesaria la entrada de luz natural también, aparte de la luz artificial que se puede incorporar para las horas nocturnas. Bueno, este es el Instituto de Medicina Regional. Yo les había dicho que también había otros institutos, ¿no es cierto?, que eran anexos a la actividad académica y que en este caso sigue algunos lineamientos en el sentido que incorporó este hall nuevo, este porche nuevo al edificio existente que, como ven ustedes, tiene todo el sistema de zócalo con piedras y demás. Esto estaría en la zona del Instituto de Geociencias, digamos, del otro lado. Se pertenece a ese cuerpo, digamos, está exento también del edificio original. Bueno, y este es el comedor universitario, que como verán ustedes también es un tinglado, ¿no es cierto? También con el sistema, como vimos en ingeniería, con el sistema de columnas reticuladas y por supuesto siguen vigas reticuladas en el interior, que es lo que sostiene la cubierta, y tiene este acceso de algún modo jerarquizado con una losa y columnas, ¿no es cierto? Pero es una edificación bastante anodina, digamos, en cierto sentido, y que simplemente viene a cubrir la necesidad para la cual fue requerida. Como les mostré hoy cuando estábamos mirando el plano y la zonificación, esa gran mancha blanca que quedaba hacia la derecha del plano y cuando mirábamos, es lo que fue ocupado por el CUNE, es decir, por el Club Universitario, que la verdad tiene poca construcción, digamos, más que nada tiene piletas, cancha de tenis y verde, ¿no es cierto? Y algún edificio que es simplemente de apoyo y que sí, por supuesto, es posterior también al edificio original. Y prácticamente incluso se encuentra vallado de tal modo, con una suerte de rejas, de tal modo que hay comunicación visual, pero no se puede pasar del lado del campus universitario, digamos, hacia la zona del campo de juego y de deportes. Bueno, visto esto, y por supuesto que los invito a que ustedes también, el que pueda ir, vaya a mirar, a detenerse, a tomar foto, a dibujar, y si no lo pueden hacer, que vayan mirando por Street View, que miren también con Google Earth y miren un poco en internet la información que hay para interiorizarse un poco también incluso de la localización del propio campus respecto de la ciudad de Resistencia. Dicho todo esto, vamos a explicar un poco en qué consisten las consignas del trabajo práctico integrador en lo que respecta a Historia y Crítica 1, o sea, esta primera instancia que ustedes necesitan seguramente para comenzar
el proyecto, digamos, y para poder seguir avanzando con las otras asignaturas y con taller, que es la primer lectura que se hace del sitio. Entonces vamos a tratar de explicar esto. Bueno, primero algunas cuestiones burocráticas. Bueno, como dice acá, es el trabajo integrador de asignaturas de segundo año, en lo que respecta a Historia Crítica 1, por supuesto. El tema es el diseño de un recinto de aprendizaje para estudiantes ubicado en el espacio exterior dentro del campus Resistencia. Recuerden ustedes que tienen espacios exteriores importantes, verdes, con mucha vegetación, y entonces es importante también que lo recorran un poco, sea virtualmente o sea físicamente. El inicio, bueno, es como habíamos dicho, el día del lanzamiento de este trabajo práctico, el 10 de septiembre. Para el caso de historia vamos a tener una entrega para la corrección de lo que puedan hacer desde el 10 hasta el 13, el día 13, el lunes, hasta las 23 horas por aula virtual. Cada grupo va a trabajar, por supuesto, grupalmente y lo va a enviar a su comisión, o sea, la comisión con la que habitualmente trabaja en historia. ¿Sí? Una vez que lo resuelva, lo manda a la comisión por aula virtual el día 13 de septiembre hasta las 23 horas. ¿Por qué es importante que cumplan con esto? Porque entonces nosotros miramos un poco cuál fue la producción de ustedes y podemos corregir, como hacemos habitualmente con la misma mecánica en historia, corregimos de manera grupal en comisión el día 14, que es nuestra clase, ¿no? No vamos a ver contenidos, digamos, de historia, sino que vamos a ver los contenidos que tienen que ver con el trabajo práctico integrador en particular. Entonces el 14, ya con lo que ustedes nos mandaron, nosotros podemos hacer algún comentario, correcciones de los grupos, ver que estaba bien, que estuvo mal, y a partir de esa corrección ustedes pueden arrancar y pueden seguir incluso ya mirando otras cuestiones referidas a las cosas que, por ejemplo, les pide teoría, que les pide ya armar pautas de diseño, o que les pide morfología, que dice, bueno, empiecen a mirar la forma de las envolventes, o sea, pero para eso ustedes tienen que tener una idea primera de cuáles son las referencias de las que se van a tomar, de qué referencias del sitio son las que a ustedes les sirven o les valen para iniciar el proceso de proyecto. Y como dice acá, la entrega final, digamos, una vez que ya esté todo este proceso, que por otro lado va a ser muy corto porque es casi una prueba piloto, una experiencia piloto, va a ser el 20 de septiembre para Historia y Crítica 1 por aula virtual de la asignatura, como siempre, hasta las 23 del día 20. Pero solo el panel de Historia y Crítica 1, porque ustedes van a ver que van a tener paneles por áreas. El caso nuestro, que somos del área de las ciencias sociales, tenemos un panel en el que compartimos, digamos, con teoría del diseño. Como no les va a entrar todo lo de teoría del diseño y lo nuestro de historia en un solo panel, le vamos a pedir que hagan en ese panel de las ciencias sociales, hagan uno para historia y otro para teoría del diseño. Entonces, por lo menos tenemos dos, pero van a tener que jugar un poco con la síntesis, ¿no? Para poder hacer ese panel. Entonces, un solo panel es en formato PowerPoint. Nosotros le dejamos el formato en el blog y en el aula virtual, o sea que los pueden descargar, y simplemente es ir llenando con todo lo que ustedes crean conveniente, con lo que van resolviendo del práctico, ese panel correspondiente a historia. Todo es virtual, o sea, todo es digital, perdón. En este caso no les vamos a pedir mano alzada porque el tiempo es corto. Entonces se van a tener que manejar todo con elementos digitales. Y también el 20 de septiembre del 2021, también juntamente con la entrega de las demás asignaturas, o sea, con todos los paneles de las demás asignaturas, todas integradas, van a presentárselo al taller en la modalidad que el taller les indique, ¿sí? Porque aparte cada taller tiene su modalidad también, entonces en función de qué taller tengan ustedes, van a hacerlo como el taller les indica. Bueno, en cuanto a los objetivos, comprender el sitio donde se insertará la obra a proyectar, observar e interpretar las huellas del sitio que conforman su memoria, es la memoria del sitio, rescatar las huellas o los rastros que puedan tomarse como referencia para iniciar el proyecto. O sea, esos son los objetivos desde Historias para este trabajo. La modalidad se va a seguir trabajando en grupo
y en particular en historia van a seguir trabajando con los grupos armados para Historia y Crítica 1. Lo que sucede es que sus grupos de Historia y Crítica 1, que normalmente ustedes son 4, 5 o 6 personas dentro del grupo, van a tener que dividirse en subgrupos de 2 o de 3 personas. Siempre que sean del mismo taller. Es decir, dentro de un grupo, las personas que son del taller A se juntarán y las personas que son del taller B se juntarán. Si hay alguien que no está haciendo taller, de todas maneras puede colaborar con el grupo, trabajando para historia nada más, y nos presenta nada más que para historia, y les aporta su colaboración, digamos, a los compañeros que están haciendo taller, que ellos sí van a tener que entregarlo al taller de manera integrada con las demás asignaturas. Si alguien de un grupo de los de historia, de las de 4 o 5 personas, tiene sus compañeros de taller en otro grupo, trabajará con el grupo de historia 1 para corregir, por ejemplo, ese día martes, o sea, entrega y corrige con su grupo de historia, y luego entrega el panel, también para entregar el panel de historia 1 lo mismo, o sea, siempre con su grupo de historia, y aporta sus resultados a sus compañeros de taller con los que hará la entrega final del taller. Es decir, que él sí se va a acoplar al grupo de taller para hacer la entrega final con el taller, y va a aportar lo que haya hecho en el grupo de historia, ¿sí? Si se diera el caso de que no coincide, digamos, el grupo de historia con el grupo de taller. Siempre van a hacer ejercicios en grupo. Lo primero que tienen que hacer es, y esto está puesto en el enunciado del trabajo práctico, pero de hecho es lo que estamos haciendo ahora, que es escuchar y mirar el power explicativo del trabajo práctico integrador. Esto, por supuesto, está en el aula de la cátedra y en el blog. Ahí están las direcciones, tanto del blog como del aula virtual. El trabajo debe realizarse en grupo en formato digital, ocupando una placa de PowerPoint del formato panel que se deja también en el blog y en el aula, que es lo que acabo de decir. Y acá ya vamos a las consignas particulares de Historia y Crítica 1. ¿Cuáles son esas consignas? Parecidas, más sintéticas, pero muy parecidas a las que en general nos manejamos siempre en historia. Primero, realizar una línea de tiempo con la historia del campus de Resistencia de la UNE, situando la época en que se van realizando los edificios principales. La verdad es que no tenemos, salvo que ustedes puedan buscar, hay un libro que yo les dejo en la bibliografía, pero no es tan fácil de conseguir en tan poco tiempo. Pero bueno, puede pasar de que alguien tenga algún conocido que les pueda dar algún dato, pero nosotros estamos dando básicamente la fecha del edificio principal y de todo lo que correspondía, digamos, al edificio fundacional, o sea que son de la misma época, y luego estamos dando por lo menos el edificio de la Biblioteca Central, que sí tiene su fecha cierta, digamos, y el edificio del Instituto Agrotécnico. Y después, bueno, si ustedes tienen al conocido o a alguien al que le puedan preguntar si se acuerda alguno de las otras fechas, o si lo encuentran como información en este libro que les decía, o en el caso de internet, pueden ir haciendo esa línea con los edificios que vayan encontrando, ¿sí? Siempre con épocas aproximadas, no hay necesidad de tanta exactitud en este caso porque tenemos poco tiempo para la indagación histórica. Luego, mencionar las referencias históricas de la arquitectura del edificio principal, considerándolo con su entorno de implantación, caminos internos, vegetación, calles, etc. Identificando los aspectos formales, espaciales y tecnológicos más importantes. Fíjense que esos aspectos son los que siempre trabajamos nosotros en nuestras obras de Historia y Crítica 1, aspectos formales, espaciales y tecnológicos. O sea, hay que mirar el edificio principal antes que nada porque es el que en definitiva es el fundacional y es el que rige un poco toda la composición de todo el campus. Mirar su implantación, cuáles son sus caminos internos, ver la vegetación, las calles e identificar estos aspectos, los formales, los espaciales y los tecnológicos, los más importantes. Y siempre trabajando con gráficos para que se haga notorio, así como lo hacen en los ejercicios de Historia y Crítica 1. Por ejemplo, esquematizando ejes o geometría compositiva en el caso de las formas, organización espacial, si hay un espacio intermedio, si hay espacios de transición, si hay espacio cubierto, si hay espacios semicubiertos,
Pueden hacer secuencias espaciales con la burbuja espacial, también como hacíamos en historia, para los aspectos espaciales, y los tipos de materiales, un poco hablar de qué tipo de materiales se utilizan y que son característicos también de esta edificación, ¿no es cierto?, que hoy los estuvimos viendo por otra parte. Si pueden avanzar sobre el tipo de estructura también que tiene el edificio, y bueno, tratando de ver todo lo que es existente. Siempre del edificio principal, que es en definitiva el que rige un poco la tónica, digamos, estilística de todo el conjunto, ¿no es cierto? Luego mencionar los edificios posteriores y las ampliaciones más importantes, que ya les estuve mostrando también, y hacer como una mirada crítica de esas ampliaciones y de esos edificios posteriores, porque como edificios posteriores sabemos que tenemos la Biblioteca Central, el Instituto Agrotécnico, por ejemplo, tenemos el comedor universitario también como edificio posterior, tenemos la ampliación de la Facultad de Arquitectura, la ampliación de Ingeniería, la ampliación de Humanidades, la de Ciencias Económicas, el galpón taller de Ingeniería, o sea, son todos esos los edificios que son posteriores al edificio original y que también de alguna manera son ampliaciones del edificio original. Entonces ustedes tendrían que, una vez que ya conocieron cómo es el edificio original, mencionar los edificios posteriores y las ampliaciones y explicar si siguen o no con las mismas pautas del edificio principal. O sea, tratar de ver uno a uno y ver a ver cómo son esas pautas. Y fundamentar si siguen, por qué siguen, y si no siguen, por qué no siguen. O sea, tratando de explicar un poco qué ven ustedes que les haga decir de que siguen las pautas del edificio original o no. Después, como último punto, según los aspectos observados, tome las referencias más importantes de la memoria del sitio que puede incorporar como pauta de diseño para su proyecto del recinto de aprendizaje. Grafíquelas. Ahí ya ustedes van a tener que empezar a pensar, bueno, de todo esto que vi y de estas posiciones que han tenido los edificios posteriores al edificio original, es decir, algunos realmente se adaptaron y se acoplaron al edificio original, se mimetizaron con el edificio original, otros no, otros fueron totalmente distintos y exentos, otros son distintos pero están pegados, entonces son distintas maneras, digamos, de proyectar edificios dentro del campus. Entonces, ustedes evaluando todo esto, tendrían que ver, bueno, viendo todas estas posiciones y estas posibilidades, tomar ustedes qué referencias les parece importante y qué actitud van a tener con respecto al edificio principal y con respecto a todo el conjunto, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las referencias en relación a lo que vieron, por ejemplo, de materiales, de colores, de formas en el partido arquitectónico, ¿no es cierto?, en la composición, o formas en elevación, por ejemplo, también del tratamiento de las fachadas, su relación con los espacios vacíos y con los espacios llenos, su relación con la vegetación. Bueno, todas esas cuestiones las tienen que mirar y tienen que ver si esos elementos, cuáles de todos ellos les sirve como referencia para incorporarlos en su propio proyecto ahora cuando hagan este recinto de aprendizaje. Como nota, estas referencias surgidas de la memoria del sitio serán el punto de partida para el proyecto, que es lo que acabamos de decir, el que se desarrollará a medida que se incorporen los aportes de las otras asignaturas. Nosotros acá estamos empezando, estamos tomando las referencias para decir, bueno, me interesa esto, lo otro dejo, lo otro si lo tomo. En función de eso, empezar a decir, bueno, estas son las referencias más importantes y graficarlas. O sea, nosotros queremos que se termine con gráficos de esas referencias que para ustedes son válidas para su proyecto. Y después, cuando empiecen a trabajar con las otras asignaturas, seguramente eso va a ir a parar a su idea primera de cómo va a ser el edificio a nivel formal, a nivel estructural, a nivel tecnológico. Vuelvo a ponerles el esquema de esta planimetría porque en definitiva lo que estamos queriendo decir es que ustedes operan un poco como operan con historia, ¿no es cierto? Cuando empiezan a ver lo formal, que vean los ejes compositivos, que vean aquí simplemente marqué los ejes como modo nada más que demostrativo, ¿no? Como un ejemplo, pero pueden poner las formas, ver que son patios, que esos patios son vacíos, que lo otro es lleno, que los espacios llenos circunscriben y cierran a los espacios vacíos.
Bueno, todas esas cuestiones que son formales las pueden ver, y también los espacios, ¿no es cierto? Pueden ir mirando cómo hay, incluso lo pueden ver eso en las fotos, cómo hay espacios que son intermedios o de transición, como las galerías, ¿no es cierto?, que tienen límites virtuales, que es el sistema de arcos, mientras que del otro lado tiene sistemas más de cierre o de límite mucho más contundente. Bueno, estas cuestiones, que son las que habitualmente usamos en historia, son las que tienen que aparecer. Después también, mirando las otras imágenes, van a ir viendo también las resoluciones a nivel espacial y a nivel tecnológico. Bueno, esto de nuevo, cada una de las imágenes les da a ustedes pautas desde distinto punto de vista, ¿no es cierto? Desde lo espacial, por ejemplo, tenemos acá los espacios intermedios, ¿no es cierto? Esta especie de galería, ¿no es cierto?, que tiene un límite virtual hacia el patio, digamos, pero hacia el patio exterior, ¿no es cierto? Y protege las ventanas hacia el lado del edificio. Y después las cuestiones tecnológicas que decíamos, la estructura de madera del techo, la cubierta de tejas coloniales, los zócalos de piedra laja, las paredes revocadas de blanco. Y esto nada más que para que se den cuenta lo diferente que es, por ejemplo, la postura que adopta el edificio de la biblioteca. Es una planta de la biblioteca central, que es lo que está en la parte superior, y en la parte inferior hay 3 cortes longitudinales y transversales de la biblioteca, ¿no es cierto? Para que vean, por ejemplo, ahí están los lucernarios que veíamos hoy, ¿no es cierto? Y con la entrada de luz se ve bien en el corte, el subsuelo que habíamos dicho también, fíjense que no hay simetría en absoluto, que todas las cuestiones del lenguaje son totalmente distintas. Bueno, esto es para mostrarles nada más que si yo quisiera poner también acá ejes y formas compositivas y demás, vería cosas absolutamente distintas porque los parámetros son totalmente distintos a los del edificio antiguo. Siempre para mostrarles el contraste, ¿no es cierto?, en el lenguaje. Fíjense que está elevada la biblioteca, como les decía hoy, ¿no es cierto?, que se ven esos parasoles, los techos que por supuesto son planos en parte y en otra parte aparecen los lucernarios que veíamos hoy. Aquí se ve la entrada y hacia la derecha, que es donde toma la curva, digamos, de la vehicular, ven ustedes allí esos techos, digamos, que son como trapezoidales, que van armando, digamos, lo que veíamos hoy en corte en la parte superior. Bueno, como para ir terminando, lo que nos queda decir es que cualquiera sea el criterio adoptado, siempre la nueva intervención, que es en definitiva la que ustedes van a tener que hacer, se relacionará de alguna manera con lo existente, en mayor o menor medida. Esa relación se basa en la consideración de lo otro, sea que eso otro sea el entorno existente, el entorno físico, o el edificio ya existente. Eso va a configurar las huellas que llamamos nosotros, o las referencias, huellas o rastros, digamos, de la existencia de elementos anteriores al edificio que ustedes están por proyectar ahora. Es importante entonces tener en cuenta que cada intervención, cada nueva arquitectura se relacionará de diferentes modos con lo existente, pero esta relación debe ser siempre de diálogo. Es decir, no puedo ignorar de que hay algo allí que existe, que tiene su propia composición geométrica, su propia forma, su propia resolución técnica, constructiva, sus colores, su resolución espacial, ¿no es cierto? Y que de alguna manera afecta a aquello que yo vaya a hacer, y que lo que yo vaya a proyectar también va a afectar a ese elemento ya existente. Por lo tanto, tiene que haber diálogo. Diálogo que va a tener diferentes matices, porque el proyecto que se haga podrá relacionarse con lo existente según diferentes criterios. Puede imitar lo existente, puede contrastar o hacer un contrapunto con lo existente, o puede respetar algunos gestos de lo existente, que son en definitiva lo que nosotros llamamos también referencias, como por ejemplo el color, las texturas, la geometría, la localización o el modo de ubicarse en el terreno, de situarse en el terreno, por ejemplo. Pero en cualquier caso, como dice acá, no debe ignorarse lo existente. Para cualquiera de estas intervenciones se debe estar sensible a las huellas del tiempo. Por eso les digo yo que ustedes tienen que tomarse muy en serio el momento de
de mirar lo que existe en el sitio, ¿sí? Sea que vayan presencialmente o lo hagan virtualmente, según sus posibilidades, pero tienen que detenerse a mirar con frescura, digamos, con los ojos bien abiertos y estando atento a todo lo que aparece como huella o como rastro que sea posible de rescatar. Entonces, para estas intervenciones se debe estar sensible a las huellas del tiempo e intentar desentrañar así su historia. Bueno, esta bibliografía la verdad es que la que pueden encontrar es la de tema de vegetación, digamos que es esto que muestro acá, el link, y la de Meder, excepto que alguien se dé una vuelta por el instituto que está enfrente a la facultad, si hay alguien de resistencia, se llama IGI, que es el Instituto de Geohistoria. Allí puede ser que la tengan, o la propia biblioteca, esta que estábamos mencionando, la biblioteca central, por ejemplo, si hay alguien que vive cerca de la facultad, quizás pueda estar este libro. Pero en realidad, en este caso, Meder se refiere más bien a toda la parte más de crónica histórica, digamos, no a la parte arquitectónica. Pero de todas maneras es una referencia de la historia de la universidad, y por supuesto que en este caso se habla de la universidad en términos generales, no solamente del campus. Y bueno, y esto referido a la vegetación, porque es interesante verlo, digamos, para que tengan en cuenta que un campus tiene mucho de vegetación y que los espacios verdes son importantes. Entonces, en este caso ustedes tienen que trabajar sobre el espacio exterior. Es importante saber también con qué cuentan, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tenemos ahí en el espacio exterior, en los espacios verdes, qué especies hay? Bueno, en principio es esto, y cualquier necesidad o cualquier duda, les dejo también mi correo como para que cualquier cosa me escriban. Y ya saben, entonces, entregan el día 13, el día lunes 13, hasta las 23 horas, un solo panel referido a historia donde puedan verificar estas cuestiones de las consignas que les estuvimos explicando. Hasta pronto.